Bueno, Shabbat Shalom a todos los amados que van a estar escuchando esta enseñanza en diferido. Un saludo muy especial a todos los hermanos aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Fort Myers, en la ciudad también de Tampa, West Palm Beach. Bueno, en todas partes donde el Todopoderoso permite que sus hijos estén despertando cada día a este hermoso camino a su reino. A nuestros hermanos también en Colombia, en Cuba, a nuestros hermanos también allá en Venezuela, en Ecuador. Bueno, a todos los amados, un fuerte abrazo. Hoy vamos a estar escudriñando un tema extremadamente importante, mis amados. Quiero que tengan bien abiertos esos oídos, que estén listos con sus escrituras. No importa la escritura que usted tenga, el Todopoderoso es el mismo y Él mostrará su verdad con la palabra que usted tenga a mano. Lo importante es que escudriñemos todos su bendita Torá, su bendita palabra, y podamos sacar todos la mejor conclusión y llevarnos en nuestros corazones la verdad, que es la que verdaderamente nos da esa plena libertad. Vamos sin más preámbulo, mis amados, a orar. A ver donde usted se encuentre, incline su rostro, levante sus manos y diga conmigo: bendito Padre Santo, Rey del Universo, nos presentamos delante de tu presencia para honrarte, para adorarte en este maravilloso día de reposo. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, gracias por permitirnos tener un día más de vida, porque permites aún que los seres que amamos nuevamente abran los ojos, respiren. Gracias por todo lo que pones en nuestro camino, en nuestras casas, por los alimentos, por todo lo que tú nos das, Padre Santo, por este maravilloso día de descanso, de reposo, que tanto anhelamos que llegue semana tras semana, porque sabemos que es la representación de ese gran milenio, el cual se acerca, en el cual pronto regresará tu amado Hijo a reinar y a gobernar conforme a tu infinita voluntad. Te queremos presentar en esta hora tu palabra. Sé tú escudriñando nuestros corazones, sé tú hablando por mi boca, que sean tus pensamientos, que sea tu palabra en cada uno de nuestros corazones, para exhortarnos, para consolarnos, para acercarnos cada día más y más a ti. Todo te lo presentamos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro gran Rey y Adón. Amén. Bueno, mis amados, inicialmente vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 2. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, una carta que escribió nuestro amado Shaul, al que conocíamos como Pablo. Y es muy importante, mis amados, lo que hoy vamos a estar escudriñando, que sea el Todopoderoso colocando en orden todos los pensamientos de lo que Él quiere que se quede en nuestros corazones. Vamos a ver qué nos cuenta Shaul en esta carta con respecto al antimesías, con respecto a ese hombre de pecado, el cual va a ser manifestado muy pronto, mis amados, porque estamos en los tiempos en que veremos esa manifestación. Eso es un hecho. Todo prácticamente está dado y todo se está preparando para que todo eso oculto salga a la luz. Pero bueno, dejemos que sea Shaul el que nos hable en esta hora. Dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach y nuestra reunión con Él, les pedimos, hermanos. Shaul tenía claro que cuando viniera el Mesías por segunda vez, nos íbamos a reunir con Él, ¿no? Shaul sabía que iba a venir el momento de la resurrección, que nos íbamos a levantar en cuerpos glorificados, en cuerpos eternos, en los que vamos a estar habitando y reinando con Él, inicialmente por 1000 años. Sigamos leyendo. Que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, acá hay una coma,
Acá comienza la enseñanza, mis amados. Tenemos que tener clara la doctrina que el Todopoderoso está colocando y ha colocado en nuestros corazones desde el momento en que Él nos ha traído a su verdad. Desde el momento en que Él se nos ha manifestado por medio de su nombre y nos guía. Dice que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. O sea, Él por medio de su poder, que eso es el Ruach HaKodesh, es poder de lo alto, es quien pone su Torah en nuestros corazones y empezamos, el entendimiento se nos es abierto y empezamos a comprender su bendita palabra. O sea que nos tenemos que mantener firmes en la doctrina y en el pensamiento que Él ha colocado y que está colocando en nuestros corazones desde el momento en que Él se nos ha manifestado. Muy importante, mis amados. Ni se alarmen ni por Ruach, o sea, por espíritu. O sea que hay muchos espíritus, hay muchas personas por ahí que pueden estar enseñando cualquier doctrina, pero nosotros no nos tenemos que alarmar de esas enseñanzas, porque aún son personas quizás que están en las raíces hebreas, pero sin simplemente enseñanzas. Lo importante es mantener siempre la doctrina, ni por palabra, o sea, lo que estamos hablando, predicaciones que presentan por ahí, ni por carta, dice Shaul, supuestamente de nosotros, manifestando que el día del Adón ha llegado. O sea, hay que tener mucho cuidado, mis amados, con todas las personas que por ahí están saliendo diciendo que son profetas y que la venida del Mesías es para tal año y que va a aparecer en tal fecha o que ya apareció, bueno, o que va a aparecer y se va a llevar a su iglesia no sé para dónde. Bueno, todo eso, mis amados, todas esas son falsas doctrinas, son falsas mentiras con respecto a la venida del Mesías. Verso 3. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera. No lo permitan, mis amados, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Acá mismo nos lo va a decir Shaul. No tenemos que volvernos sabios para decir, uy, ¿qué será la apostasía? No, aquí mismo nos lo va a decir. ¿Qué es la apostasía? Es cuando el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, el destinado a perdición. Esta va a ser la apostasía, va a ser la manifestación de ese antimesías, de ese personaje que va a venir en el momento preciso y dado por el Todopoderoso, ese hombre que se separa a sí mismo de la Torá. O sea, eso nos indica que ese personaje es conocedor de la Torá, quizás es parte del pueblo, pero lo va a negar, se va a separar de la verdad. Eso es lo que nos quiere decir Shaul. O sea, nos da pistas de quién podrá ser ese personaje, ese hombre. Verso 4. Él se opondrá a todo lo que la gente llame Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh. Otro punto importantísimo, mis amados. Este personaje, este hombre, se va a exaltar a sí mismo. Él se va a creer muy poderoso, se va a creer Elohim, porque la palabra Elohim en hebreo la traducción es poderoso, o sea, él se va a creer un Elohim. Y aún se va a sentar, dice, y se sentará en el templo de Yahweh. Pero ¿cuál templo de Yahweh si no hay templo de Yahweh en este momento en Israel? Pero es que no necesariamente tiene que haber un templo ahí, mis amados. Simplemente con que ese personaje vaya y esté en el lugar donde estaba el templo, que es un monte totalmente santo, un monte sagrado, un monte que el Eterno escogió para que ahí Salomón construyera el templo. O sea, no más con que él vaya y esté en ese lugar y se siente quizás en el lugar santísimo, que es donde está la mezquita de Omán, ahí ya está cumplida la profecía. Cuando ese personaje aparezca en Israel, cuando nuestros hermanos judíos lo declaren el Mesías, el Rey de Israel, y quizás se siente allá en la mezquita de Omán,
porque él va a ser esa alianza entre los palestinos y nuestros hermanos judíos, va a ser ese personaje que le dé paz, supuestamente, a ese conflicto. Entonces hay que estar muy atentos de eso. Proclamará que él mismo es Elohim. ¿Sí ven lo que les estoy diciendo? ¿Y a qué personaje se les parece este hombre? ¿No se les parece al rey de Tiro? Ezequiel capítulo 28, que ahorita vamos a leer Ezequiel capítulo 28, porque quiero también sacarlos, mis amados, de una serie de enseñanzas que he estado por ahí escuchando, de varios hermanos del camino que enseñan las raíces hebreas y aún están en grupos mesiánicos, y dicen que en Ezequiel capítulo 28 el profeta solamente le habló a un hombre, pero que ahí no tiene nada que ver con el principio o la creación del maligno. Vamos a ver si eso es verdad o no, que por las traducciones, que no sé qué, que simplemente era un simple hombre y que el diablo como tal no existe, que son entidades que vienen de otras dimensiones, de otros mundos y quieren gobernar este planeta, y son los que llevan a los seres humanos a alejarse del Eterno, según esas doctrinas extrañas, que hay que tener cuidado con esas doctrinas, mis amados. Pero bueno, ahora lo vamos a leer, pues para que nos demos cuenta la similitud, ¿no? Verso 5. El mismo Shaul les dice: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? O sea, Shaul todo el tiempo los estaba alertando a que tuvieran cuidado con personas que por ahí aparecieran diciendo que ya eran el Mesías. Verso 6. Y ahora saben lo que está determinado, a fin que sea revelado a su debido tiempo. Y ese tiempo para que este personaje sea revelado al mundo es nuestro tiempo, mis amados. Nosotros vivimos en este tiempo final, cuando este personaje va a ser revelado. Todo se está preparando en secreto, mis amados, y las logias, los Illuminati, los masones, todos estos grupos han venido fraguando en secreto toda esta situación, el nuevo orden mundial, para que en el momento justo se ha manifestado, se ha revelado, y toditos lo vamos a conocer, porque eso va a ser una noticia mundial cuando el personaje aparezca. Verso 7. Porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente. Si ven, mis amados, ya desde el tiempo de Shaul venía el maligno planeando secretamente todo lo que hoy nosotros prácticamente estamos viendo, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. ¿Y quién es el que lo está deteniendo todo el tiempo? Pues nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial por medio de sus ángeles es que todavía está deteniendo esa situación para que sea manifestada en el momento justo, en el momento que tiene que ser. ¿Qué más? Verso 8. Entonces, el que personifica la separación de la Torá será revelado, o sea, ese hombre, al que el Adón Yahoshua matará con el ruach de su boca. Punto importantísimo. ¿Quién es el que va a destruir, le va a quitar la vida para siempre a este personaje? Nuestro amado Mesías. ¿Cuándo? Cuando venga en su segunda venida. O sea que inmediatamente después de la gran tribulación, Mateo capítulo 24, cuando tengan espacio léanlo, mis amados. Apenas finalice la gran tribulación con este personaje, aparece el Mesías. Y el Mesías es el que lo va a destruir. Verso 9. Cuando venga este espíritu de lo alto. No, dice cuando venga este hombre, o sea, este ser humano que evita la Torá. ¿Qué pasa acá? A ver, yo no sé, en todas las traducciones que yo he leído hasta el momento del Brit Hadashah, dice exactamente lo mismo este verso. Dice que hay un personaje que le dará todo su poder. ¿Cómo se llama este personaje o quién es? Es Hasatán.
que Hasatán en hebreo significa el oponente o el que se interpone. Ese es Hasatán, es el mismo Hasatán del jardín del Edén que engañó a Eva, es el mismo Hasatán que se le presentó al Mesías y lo tentó, es el mismo Hasatán que le dará poder a este personaje, y es el mismo Hasatán, el mismo ángel, el mismo ser o el mismo arcángel o la misma creación del Eterno que será apresado por 1000 años cuando el Mesías venga en su segunda venida. Eso lo pueden leer, Apocalipsis claramente lo dice. Léanlo, mis amados, léanlo, para que ustedes no se dejen mover fácilmente. Sí, es verdad que tenemos traducciones de malas escrituras, claro que sí es verdad, que estamos regresando a las raíces hebreas y que estamos buscando las mejores traducciones del hebreo al español, claro que sí, pero mis amados, el Eterno no se pone con tonteras, el Eterno nos habla claro, el Eterno nos está hablando claro de toda la realidad. Y cómo negar a ese personaje, cómo negarlo, mis amados, si es el que manipula. El mismo Pablo dice que es el príncipe de este mundo, el mismo Mesías lo declaró que era el príncipe de este mundo. O sea, mis amados, no nos podemos dejar engañar. Ese cuentico de que no, que el diablo no existe, que Satanás no existe, que son entidades que vienen de otras dimensiones, pero que son distintas entidades, que no es el mismo, que no es como si hubiera un líder que dirigiera esa bandola. Pues mis amados, déjenme decirles que esos que están enseñando eso, no sé, les falta un poquito más de revelación. Hay que pedir por ellos al Eterno, porque a mí me enseña claramente la Escritura que es el maligno, es Hasatán, Satanás, la serpiente antigua, o el diablo, que lo dice también Apocalipsis capítulo 12, que el mismo dragón era la misma serpiente antigua, y el mismito, el mismo personaje. Mis amados, es líder, y como líder él tiene un grupo, un ejército. Pablo no dice que nuestra lucha y nuestra guerra es contra un príncipe, no, dice que es contra principados, habla de príncipes, dice que contra potestades, que están en los lugares ahí, celestes, en esa dimensión. No los vemos, pero ahí están. Mis amados, son muchos, no es uno solo. Permítanme un momento. No es uno solo. Es un grupo. En Apocalipsis capítulo 12, donde dice que el dragón viene y arrastra la tercera parte de las estrellas, por ahí estaba escuchando un hermano diciendo que no, que esa parte de las estrellas que era el mismo pueblo de Israel que había sido engañado y estaba siendo arrastrado. Hombre, pero a mí me dice la Escritura que fueron arrojados a la tierra. Y si fueron arrojados es porque estaban arriba. O sea, nadie va a ser arrojado a la tierra estando en la tierra y siendo ser humano. Que porque, según ellos, en el sueño de José, el hijo de Jacob, José veía 11 estrellas y a la luna y al sol. Y cuando le vino y le contó a su papá Jacob, Jacob le dijo que él era el sol, la esposa la luna y sus hermanos las estrellas, que si acaso él se iba a postrar ante él. Pero no tiene nada que ver, mis amados, que porque José soñó eso, entonces lo que está viendo en el futuro en Apocalipsis Yohanan, que no era un sueño sino una revelación, que es una gran diferencia, era una revelación, el Eterno le estaba mostrando el futuro. Hombre, no es lo mismo, esas estrellas son ángeles que le creyeron a Satanás, que se dejaron enredar y que están con él. Así de sencillo, mis amados, así de sencilla la realidad y la verdad. No la podemos evitar, dice. Entonces Satanás le da todo su poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Imagínense, el enemigo dándole toda su artillería para que todo mundo le crea a este hombre. Verso 10. Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción. O sea que engañará
a todos los que están predestinados para perderse, mis amados, así de sencillo, a todos esos hijos de la raza de Caín, mis amados, a todos esa simiente de maldad que están predestinados para destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. Qué tremendo, ¿no, mis amados? Cómo tenía tan claro Shaul que el amor es la manifestación más grande que hace que nosotros certifiquemos que somos hijos de Yahweh. El que no tiene amor no ha conocido a Yahweh jamás. O sea, el amor es la base fundamental de la Torah, mis amados. Porque la misma escritura lo dice, que el que aborrece a su hermano entonces no ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es amor. Y era lo que enseñaba el Mesías, su regla de oro: ama a tu prójimo como a ti mismo, ayuda, bendice, da la mano. Eso es amor. Verso 11. Por esto Yahweh los hace errar al blanco, para que crean la mentira. Ese errar al blanco es no creer la Torah. La Torah significa darle al blanco. Y si aquí Yahweh los va a hacer errar, es porque no van a creer a la Torah, no van a creer al mensaje del reino, no van a creer en el Mesías de Israel. Van a seguir siendo gente mala. Verso 12. El resultado será que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados o destruidos, dice por ahí otra versión. Vamos a dejar por un momento acá segunda de Tesalonicenses y vamos a ir un momentico a Ezequiel. Vamos a ir un momentico a Ezequiel capítulo 28, porque quiero complementar, mis amados, lo que sucedió con Ezequiel, para que nos demos cuenta que indiscutiblemente, y también Isaías por ahí menciona al enemigo, y les voy a dejar los versos para que lo lean, cuando Isaías mismo dice que tú fuiste expulsado. Bueno, Isaías también habla de él, pero vamos a leer Ezequiel capítulo 1. Dice: la palabra de Yahweh que vino a mí. Aquí nos va a contar el profeta Ezequiel lo que vino de parte del Eterno. Yo no niego que sí, el profeta le estaba también dando una profecía al rey de Tiro. Claro que sí, al príncipe de Tiro. Claro que sí, le estaba profetizando. Pero al mismo tiempo el Eterno, después de una pausa, como que nos quiere dejar ver un poco de la situación del enemigo. Y bueno, leámoslo para que lo podamos entender. Ven Adán, o sea, hijo de hombre, dile al príncipe de Tisor que Yahweh Elohim dice: porque eres tan arrogante. O sea que el Eterno ya veía a ese hombre igualito. Si se dan cuenta, mis amados, que es una característica de la simiente de Satanás, la arrogancia, porque el antimesías va a ser arrogante. Y mire lo que está diciendo acá, mis amados. Ojo con estos capítulos, ojo con estos versos, escudriñenlos. Yahweh Elohim dice: porque eres tan arrogante. Y por ser arrogante, ¿qué has dicho? Y has dicho: yo soy Elohim, yo me siento en el trono de Elohim, rodeado por el mar. Sin embargo, tú eres un hombre, no Elohim, a pesar de que crees que piensas como Elohim. ¿Como a quién se les parece este príncipe de Tirso, o allá de Tiro? ¿No se les parece al antimesías que va a ser manifestado? Las mismas características, mis amados. La raza del maligno, esa simiente de Caín, tienen las mismas características. ¿Cómo eran los enemigos del Mesías? Eran arrogantes, eran altivos, creían que tenían la verdad absoluta, no escuchaban consejo de nadie. Y el Mesías mismo no les dijo: vuestro padre es Satanás, ustedes son hijos de la serpiente, son víboras. O sea, el Mesías mismo les declaró
¿Qué simiente eran? Entonces, ¿cómo que no existe Satanás? Y entonces el Mesías, ¿por qué le estaba diciendo eso? Que el padre de ellos era Satanás. Hombre, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, mis amados, con las enseñanzas que escuchamos. Tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. No entrar en polémicas. Nosotros no tenemos que entrar en polémicas ni ponernos a debatir. No, mis amados, el Eterno a cada quien le revela conforme Él quiere. Verso 3. ¿Verdad? Eres más sabio que Daniel. Ningún secreto se te puede ocultar. Miren que el Eterno está hablándole a ese príncipe que gobernaba ya como tal, pero mire lo que está diciendo el Eterno acá, que ningún secreto se le podía ocultar a él y que era más sabio que Daniel. Esas no son las características de un hombre. Ah, pero es que le está diciendo hombre. Bueno, pero cuando en Daniel capítulo 7 venía el ángel de Yahweh a darle la respuesta a Daniel, creo que en el capítulo 10 también lo dice que el príncipe de no sé dónde, de Persia creo que era, le dijo el ángel, yo desde el primer día tenía la respuesta para ti, llegó al 21 día, pero hasta hoy pude llegar porque el príncipe de Persia se me oponía en el camino. O sea que entonces el príncipe de Persia, que era un hombre en ese momento, cogió un caballo volador y se fue arriba a los cielos, al cosmos, y no dejaba pasar al ángel que venía a darle el mensaje a Daniel. No, mis amados, tenemos que tener los ojos puestos conforme a los ojos del Eterno y ver cuando el Eterno nos está dando revelación. Sí, el profeta le puede estar hablando a ese príncipe, a ese rey como tal, claro que sí, pero el Eterno nos está aquí mostrando y nos está revelando cosas. ¿A quién es al único que ningún secreto se le podía ocultar? Pues ¿a quién, mis amados? ¡Al maligno! Verso 4. Por tu sabiduría y discernimiento has adquirido riquezas. Has acumulado oro, plata en tus tesoros. Esto es para el hombre. Eso es como tal, ya hablándole al hombre como tal. Verso 5. Por tu gran habilidad en comerciar, tú has incrementado tu riqueza, que te ha vuelto tan arrogante. Le sigue hablando al hombre, le sigue hablando al príncipe, a ese rey como tal. Ahí le sigue hablando al hombre. Sigamos leyendo, verso 6. Por lo tanto, Yahweh dice, porque tú crees que piensas como Elohim, lo mismo que piensa el antimesías, yo traeré extranjeros contra ti, las más bárbaras de las naciones, para que se enfunden espada contra ti, contra tu fina sabiduría, y profanen tu esplendor. O sea, el Eterno le iba a mandar enemigos para que lo destruyeran, y así fue, según lo que nos cuenta la historia. Ellas te harán descender al abismo para morir, una muerte violenta, rodeado por el mar. Pues rodeado por el mar porque él vivía ahí, mis amados. Esa ciudad de allá de Tiro quedaba ahí, rodeada por todas partes por el mar. Pues le estaba diciendo que en ese mismo lugar él iba a morir. Le está profetizando al hombre. Dirás tú, yo soy Elohim a ellos que están al matarte. Le hace una pregunta a Yahweh. Tú eres un hombre. Ahí le está hablando al hombre. Tú eres un hombre, no eres Elohim en las manos de aquellos que te profanan. Verso 10. Morirás la muerte de los incircuncisos a las manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh Elohim. Ahí le está dando la profecía al hombre como tal, a ese príncipe. Verso 11. La palabra de Yahweh vino a mí. Ven, Adán, levántate para el rey de Tisor. Primero, al principio, cuando empezamos a leer, decía que era un príncipe, ¿no? Ahorita ya está diciendo que es un rey, y dile a él que Yahweh Elohim dice. ¿Qué dice Yahweh? Ojo, mis amados, porque aquí ya entra la segunda parte del Todopoderoso queriéndonos mostrar
algo muy precioso, una revelación maravillosa. Ya nos habló del príncipe como tal, del ser humano, que va a ser exactamente lo mismo en la tierra cuando venga el antimesías. Va a ser un príncipe, porque va a ser una persona poderosa, mis amados. No va a ser cualquier payaso por ahí, no. Eso va a ser un personaje quizás muy estudiado, de unas familias muy altas. Bueno, me imagino yo, no va a ser cualquiera. Pero aquí el Eterno ya le está diciendo al profeta que se levante y que hable contra el rey de Tiro, y dile a él que Yahweh Elohim dice. ¿Qué dice Yahweh? Tú eras el sello de la perfección. ¿Acaso algún hombre, excepto Adán, que fue creado de la mano del Todopoderoso y era perfecto, podría el Eterno decir que él era el sello de la perfección? O sea, era un ser perfecto. Aquí ya no le está hablando al hombre, mis amados. Aquí le está hablando a Satanás, al ángel, a ese personaje, a ese ser. Y vamos a seguirlo leyendo. Estaba en donde él estaba lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Mire tan distinto que le está hablando aquí el Eterno. Sí, ya le habló al hombre, ya le dio la profecía al hombre y lo que le venía por arrogante. Pero aquí, mis amados, ya está hablando del maligno. Estabas en el Edén, el jardín de Elohim. ¿A dónde estaba Satanás? ¿A dónde estaba esa serpiente? Estaba en el Edén, en el jardín de Elohim. ¿Y no fue la serpiente la que engañó a Eva en el jardín del Edén? Entonces, ¿cómo iba a ser ese príncipe que había nacido ahí en Tiro al que le estaba hablando aquí el Todopoderoso? No, mis amados, aquí está hablándonos de Satanás, del diablo, de ese personaje. Nos está hablando de él. ¿Qué más? Cubierto de todos los tipos de piedras preciosas. Imagínense, ¿qué piedras? Cornalina, onís, jaspe, zafiro, carbosín, esmeralda. Bueno, mejor dicho, lo más bello de piedras preciosas. Tus pendientes y joyas eran de oro, preparadas el día que fuiste creado. Otro punto extremadamente importante: los ángeles, los arcángeles, los querubines, bueno, todo lo que exista en las alturas, el universo, la tierra, los planetas, el mismo Adán y Eva fueron creados. Los seres humanos, usted, yo, el Mesías, fuimos engendrados. La Escritura dice que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad, no lo creó, lo engendró de su misma sustancia. Y nosotros, los seres humanos, somos engendrados por nuestros padres, no somos creados por nuestros padres. O sea que aquí es un punto extremadamente importante y una evidencia para darnos cuenta que aquí el Todopoderoso en este momento nos está hablando de Satanás, no del hombre. O sea que Satanás sí existe, Satanás fue creado, Satanás estaba en el huerto del Edén, era la serpiente, de la cual nos habla también Apocalipsis cuando habla del dragón en Apocalipsis capítulo 12, y dice que el dragón, la serpiente antigua. ¿Y no estuvo la serpiente en el huerto del Edén? ¿No fue la serpiente la que engañó a Eva? Hermanos, mis amados, yo no me lo estoy inventando. Yo les estoy diciendo la verdad, o sea, lo que está escrito. Y estoy utilizando traducciones del hebreo al español. Ay, sí, pero es que Elohim es poderoso y que por eso entonces le decía al hombre que él se creía Elohim. Sí, claro que sí. ¿Y Elohim acaso también no nos dice la Escritura que Yahweh dice, y Elohim sos vosotros? O sea, somos poderosos. ¿Por qué somos poderosos? Porque tenemos de la sabiduría de Yahweh, de su poder. Por eso nos volvemos poderosos. Verso 14. ¿Quién más
es el maligno. Tú eras un querubín. Eso sí, es irrefutable, o sea, esto no es ninguna mala traducción, así lo dice la misma Biblia hebrea. ¿Qué hacía ese querubín? Que protegías una región grande. Yo te puse en el monte santo de Elohim. Imagínese eso. Un hombre no podía estar en el monte santo del Todopoderoso, mis amados. Aquí ya está hablando de las alturas, allá arriba, está hablando de arriba, arriba estuvo. Y en el monte santo, o sea, prácticamente donde vive el Todopoderoso, ahí estuvo. ¿Y qué hacía cuando estaba ahí? Te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. ¿Será que un ser humano puede hacer eso? ¿Será que un ser humano puede estar en el monte del Eterno paseándose de aquí para allá entre piedras de fuego? Mis amados, nos está hablando de la creación de Satanás, de Luzbel, de como usted le quiera ver. Nos está hablando de él, de ese lucero de la mañana, de cómo fue creado. El Todopoderoso aquí nos está dando revelación, nos está mostrando parte de la verdad, para que precisamente en el día que vivimos no seamos confundidos o llevados por palabrería o enseñanzas que no nos llevan y nos conducen a ninguna parte, simplemente nos van a hacer confundir y alejarnos de la verdad. Verso 15. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Cuando él fue creado perfecto. Ese ser humano, el príncipe de Tiro como tal, hablando del personaje humano, fue un ser humano que nació de un hombre y una mujer, que venía ya contaminado del pecado, de la mezcla de la simiente del Todopoderoso con la mezcla de la simiente del maligno. Todos los seres humanos, mis amados, desde el Edén para acá, absolutamente todos ya estamos contaminados, no nacemos perfectos. El único que nació perfecto fue nuestro amado Yeshua, pero porque el Padre fue el que puso su embrión en el vientre de Miriam, y por eso nació perfecto, como el primer Adán. Por eso el Mesías, y Pablo dice en Hebreos que el Mesías es el segundo Adán. Entonces aquí nos está hablando del maligno. Un ser humano no es perfecto. Eras perfectos en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Punto importante. No fue engendrado, fue creado, como todos los ángeles también. Hasta que se halló en ti la iniquidad. Aleluya. Verso 16. En la abundancia de tu comercio llenaste tus almacenes con iniquidad, y de esta forma pecaste. Por lo tanto, yo te he echado fuera, profanando del monte de Elohim, y un querubín protector te sacó de entre las piedras de fuego. O sea que a este personaje nos lo sacaron de allá arriba, lo echaron, mis amados. Tu corazón se enorgulleció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor, pero yo te he tirado a tierra. Pero si entonces le está hablando a un hombre, entonces ¿cómo lo iba a tirar a la tierra? Y no es lo mismo que nos dice en Apocalipsis capítulo 12, que cuando el dragón quiso pelear contra la simiente del maligno, cuando arrastró la tercera parte de las estrellas con su cola, ¿no fueron arrojados a la tierra? ¿No dice lo mismo, mis amados? Él fue tirado acá a la tierra, y fue tirado con todas esas estrellas que representan a ángeles que le creyeron. Puesto en vergüenza delante de reyes. Así va a quedar. ¿Y saben cuándo va a quedar así, mis amados? Cuando el Mesías venga ahorita en su segunda venida y el Mesías destruya al antimesías, y el mismo Mesías es el que va a apresar a Satanás, a la serpiente antigua, y él va a estar preso por 1000 años.
y no lo digo yo, y va a ser suelto después de los 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, léanlo, que dice que después de los 1000 años, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, bueno, como le quieran llamar, va a ser suelto, y va a ir a buscar a toda su simiente, la cual va a reunir para hacerle guerra al Mesías y a los hijos del Todopoderoso. No me lo estoy inventando yo, léanlo ustedes. Por tus muchos pecados e iniquidades en tu comercio, yo he profanado tu santuario. Por lo tanto, saqué fuego de en medio de ti, o sea que el Eterno a él lo creó con fuego, y te ha devorado, te he reducido a cenizas en la tierra a la vista de todos los que te pueden ver. Todos los que te conocen entre las naciones gemirán por ti, tú irás a destrucción y cesarás de existir. Estas palabras son para Satanás, porque Apocalipsis capítulo 21 dice que cuando el Todopoderoso desciende de lo alto, Él mismo lo va a destruir. O no, creo que en el mismo capítulo 20 lo dice, que el mismo Todopoderoso cuando desciende de lo alto, fuego sale del cielo y lo destruye. Entonces, mis amados, no nos dejemos mover de lo que el Todopoderoso ha puesto en nuestros corazones desde el día de que por medio de su nombre, que es Yahweh, fuimos llamados, fuimos despertados. Ese día su corazón fue circuncidado, mis amados. Así que muy pendientes de eso. Regresemos a 2 de Tesalonicenses para terminar. Volvamos al capítulo 2 y ahora vamos al versículo 13, que fue donde quedamos. Esta es la bienaventuranza para los que confiamos en Él, para los que no nos dejamos mover del pensamiento, de la verdad. Pero nosotros tenemos que dar siempre gracias a Yahweh, por ustedes, hermanos amados, por el Adón, que Yahweh los haya escogido como primicias para salvación. Mis amados, todos nosotros hemos sido escogidos. ¿Escogidos para qué? Para ser salvos. ¿Para salvarnos de qué? De todo lo que va a venir para esta tierra, mis amados. Porque el Eterno nos está mostrando la realidad, nos está mostrando la verdad. Y cuando aparezca ese hombre de pecado, pues tenemos que huir, tenemos que reunirnos, tenemos que empezar a escondernos en esos momentos. Desde ya tenemos que ir preparándonos. Nosotros somos esos escogidos, esas primicias, que vamos a ser salvos, mis amados. Salvos de todo eso que se avecina. Y obtendremos la vida eterna. Esos cuerpos gloriosos que tanto anhelamos. Dándole la kedushá, que tiene su origen en el Ruach. ¡Aleluya! Toda nuestra kedushá, toda nuestra confianza está puesta en el Ruach de nuestro amado Elohim. Y la llenura de la emuná, que tiene su origen en la verdad. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Qué es lo que a nosotros nos da esa emuná, esa fe en Él? La verdad. Por eso tenemos que enseñar la verdad. Por eso tenemos que creer a la verdad, mis amados. No dejarnos mover de la verdad. Verso 14. Él los llamó a esto por causa de nuestras buenas noticias, para que tuvieran la gloria de nuestro Adón Yahoshua Hamashia. Amén. Gracias a nuestro Padre Celestial por nuestro gran Adón. Por lo tanto, hermanos, acá está el consejo de Shaul y está mi consejo para todos ustedes, mis amados hermanos. Manténganse firmes y retengan las enseñanzas, mis amados. Retengan las enseñanzas en sus corazones. No dejen que vengan vientos, ni espíritus, ni palabras a moverlos. Que porque es una persona muy conocida que lleva muchos años en las raíces hebreas y que está enseñando tal y tal cosa, tengamos mucho cuidado, mis amados, porque ni siquiera el día y la hora, dice el Mesías, que Él sabe cuándo ha de venir, que eso es potestad del Padre. O sea que el Padre es el que le dice, hijo, vaya. Pero sí nos está dando pautas.
Y una de las pautas más importantes para saber que ya es su pronta venida es que aparezca el hombre destinado para hacer ese trabajo, el hombre de pecado, esa abominación, ese hombre perverso para el cual ha sido destinado en este tiempo final. Las enseñanzas ya sean de palabras o escritas en una carta, y que la don Yahoshua Hamashia, él mismo, y Yahweh, nuestro Padre, quien nos ha amado y por su misericordia nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza, amén, amén, consuele sus corazones y les fortalezca en toda buena palabra y obra. Este es el mensaje, mis amados, que tenía para este día de reposo. Les pido disculpas si de pronto se alargó un poquito, pero creo, mis amados, que es extremadamente importante, mis amados. Tenemos que aprender a ver las Escrituras conforme el Eterno quiere que las veamos, donde hay revelación de parte de Él, donde aparecieron hechos que son históricos, indiscutiblemente están corroborados por la historia, de ese príncipe que reinó allá en Tiro, lo que hizo y el destino que tuvo, el final que tuvo, tal cual como el Eterno lo predijo. Pero démonos cuenta que son las mismas características del hombre de pecado que va a aparecer en nuestro tiempo, un personaje arrogante, que se va a separar de la Torá, de la verdad, que se va a creer un Elohim, un poderoso. Pero mis amados, de que hay un personaje que es Satanás, que es la serpiente antigua, que es el líder de un grupo de personajes que se rebelaron, que están en contra de la verdad, que son enemigos de nuestro Padre Celestial, mis amados, que el Mesías en algunas partes los llama demonios. Mis amados, eso es una realidad, eso es una realidad. Ahora todos le queremos echar el cuento de que no, todos son cuentos de la cristiandad, de cuando estábamos en la religión, todo eso es mentira. No, mis amados, mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Todopoderoso que nos dé sabiduría para que podamos entender su bendita palabra, mis amados. Es una realidad. Ese querubín es ese personaje al cual le entró en su corazón esa situación de querer sentarse en el trono, no del Padre, porque jamás el enemigo ha pensado eso, en el trono del Mesías en las alturas. Quiso ocupar la posición del Mesías, del Hijo del Todopoderoso. Esa fue su ambición, y eso fue lo que lo llevó a la perdición y a su caída. Y engañó a muchos, arrastró a la tercera parte y se los trajo con él. Y vemos lo que sucedió en el huerto del Edén con Eva, y nació Caín, prácticamente de ese pecado. Vemos lo que sucedió en Génesis capítulo 5 más adelante. Los otros ángeles que estaban con él también, que lo seguían, vinieron y tomaron mujeres, y nacieron los Nefilín, los gigantes. Siempre ha estado la simiente del maligno sobre esta tierra, mis amados, y eso no va a cambiar hasta el último día que se finalice el último milenio que va a cumplir nuestro amado Mesías. Hasta que el Padre descienda de lo alto y se levante los libros y se abran libros para juicio, no se va a acabar esa simiente. Esa simiente la va a exterminar el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Y el Mesías va a exterminar una parte cuando venga en su segunda venida. Aún a ese falso hombre que se levantará el Mesías lo va a destruir, dice claramente la Escritura. Y lo acabamos de leer, que ahí lo dice Shaul en el libro de Tesalonicenses. Así que, mis amados, mantengámonos firmes, pidámosle al Todopoderoso que nos dé sabiduría, que nos ayude para prepararnos para todos los momentos que se avecinan, y mantengámonos firmes, creyendo que nuestro amado Yahweh envió a su Hijo hace 2000 años con un plan de redención, de rescate para nuestras vidas, y que por medio de ese precioso sacrificio que Él hizo en el madero, nos reconcilió con Él. Por eso ya no tenemos que estar matando corderos todos los años para que el Eterno perdone nuestros pecados que cometemos en el año, porque el Mesías ya lo hizo, y lo hizo una vez y para siempre. Ya se acerca esa fiesta de Pesaj, de la cual estaremos hablando muy pronto.
Bueno, mis amados, que mi amado Yahweh les bendiga a todos grandemente. Espero que la enseñanza quede totalmente clara. Cojan sus escrituras, no me crean a mí, lean su propia escritura, pídanle al Todopoderoso que les dé sabiduría y entendimiento. Que mi amado Yahweh les continúe bendiciendo a todos grandemente por medio de nuestro gran Rey y Adón, Yeshua HaMashiach. Amén.